A ver. Ya. Diferenciábamos hasta que la serie es estacionaria y por lo tanto el vector. Entonces aquí vamos a repasar primero una aritmética de qué pasa con vector si los componentes son de diferentes características. Por ejemplo, vamos al primer caso. Si en el vector nosotros introducimos serie estacionaria y cero, como están acá, fíjense en la filmina, la combinamos con serie no estacionaria, digamos I1, el resultado de ese vector, la combinación de esos dos, fíjense, siempre da el máximo de los 2 los 3. En este caso, el máximo de 0 y 1 es 1. Por lo tanto, si ustedes mezclan en un vector una serie estacionaria directamente I0 con una serie no estacionaria, digamos I1, el resultado va a dar un vector I1, es decir, no estacionario, y por lo tanto van a tener raíces unitarias y todo eso, ¿no? Entonces, mi hermano está acá, pues me ha llamado para... Sí, Donald Pérez. Ya, a ver, yo también. Bien, entonces, lo que les decía, si combinamos series de diferente integración, por ejemplo, en el primer, una I0 con una I1, el vector va a dar el máximo de los dos, 1. I1 quiere decir que tiene raíz unitaria, quiere decir que no existe el modelo, quiere decir que no hay divergencia del modelo a la media, todo lo que ya sabemos en cuanto a las raíces. O sea que jamás vamos a tratar con series mezcladas, estacionarias y no estacionarias, porque ahí jamás se va a ir el gas unitario. En cambio, y esto es lo que hemos visto hasta el momento, si combinamos una serie estacionaria I0 con otra serie estacionaria, obviamente por el máximo entre 0 y 0 va a ser 0 también, y por lo tanto el vector también va a ser estacionario. Por eso es que insistíamos tanto en que las series que compongan el vector autoregresivo sean todas estacionarias. En este caso estaríamos hablando de este caso. I0 con I0, el resultado también es I0. Una consulta, ¿I0 sería una serie estacionaria? Sí, correcto. I0 es aquella serie que necesita 0 diferenciaciones para volverse estacionaria. Entonces, si necesita 0 diferenciaciones, quiere decir que directamente ya es estacionaria, ¿no? Entonces, acá si quieren podemos poner una traducción a esto, ¿no? No podemos decir estacionaria, no estacionaria, ¿no? Arroja vector no estacionario. En cambio, en este I0 es estacionaria con estacionaria, arroja siempre, ¿no? Todo también estacionario. ¿Está bien? Esa es la razón por la que nosotros insistíamos tanto en que si van a estimar un bar, todas las sean estacionarias, porque fíjense, eso nos aseguraba que el vector sea estacionario y no tenga ninguna raíz unitaria. ¿Está bien? Esa va a ser la conclusión. Ahora viene el problema. Si mezclamos series, una I1 con una I1, máximo entre 1 y 1 es I1, ¿no es verdad? Perfecto. Por lo tanto, combinamos no estacionaria con estacionaria, ¿sí? Como por lo general el vector también es no estacionario, ¿no es verdad?
Pero aquí hemos puesto por lo general. Lo voy a poner con ojo. Fíjense el caso que parece obvio. Si combino una estacionaria, si combino una no estacionaria con otra no estacionaria, obviamente el máximo de 1 y 1 también va a ser 1 y por lo tanto el vector sería también no estacionario. Pero el aporte de un grupo de teóricos, en este caso Granger, Robert Engle, encontraron no siempre la combinación I1 con I1 da otra I1, sino que se encontró que en algunos casos una I1, es decir, una no estacionaria con otra no estacionaria. Entonces, en algunos casos, y lo voy a poner también, en algunos casos, ¿no? Estacionaria con no estacionaria, arroja vector estacionario. Eso es lo que nos llamamos integración. O sea, desde el punto de vista matemático. Si dos series no estacionarias las combinamos y la combinación resulta estacionaria, ahí decimos que estas series están. Entonces, por lo tanto, cuando estimemos un bar con series no estacionarias, fíjense, tenemos dos chances. Tenemos chance de que sea basura, como en el que una no estacionaria con otra no estacionaria, obviamente por lo general va a ser vector también no estacionario. Y la excepción va a ser que si combinamos una serie no estacionaria con otra no estacionaria, todo resulta ser estacionario, cosa que es raro, pero existe, se lo ha demostrado, y por lo tanto a eso vamos a llamar cointegración desde el punto de vista matemático. ¿Qué es integración en general? Es, en términos no técnicos, la existencia de una relación estable de lazo entre series no estacionarias. ¿Está bien? Y desde el punto de vista matemático, quiere decir la combinación linearia de series no estacionarias. Desde el punto de vista econométrico, las series cointegradas son aquellas series no estacionarias con un tracto común, ¿no? Y desde el punto de vista económico aplicado, es una de las muchas formas de estimar relaciones de largo plazo. Entonces, de hecho, cointegración nosotros lo vamos a asociar siempre relación de largo plazo. No va a ser la única, vamos a ver los modelos ADL que nos van a permitir medir relaciones de largo plazo, pero lo importante, fíjense acá, es que cuando ponemos las series no estacionarias, fíjense que tenemos dos chances. Podría ser de que esté mal, es decir, que los residuos sean no estacionarios y por lo tanto el modelo no sirva, o que el vector resulte ser estacionario y por lo tanto ahí haya algo, es decir, una relación de largo plazo. Entonces, ¿cómo sabemos si las series cointegradas o no? Esta metodología, la primera metodología que apareció en la literatura era muy sencilla. Fíjense, en la etapa 1, hacía la regresión Y contra X. Fíjense en niveles tal como estaba, digamos que Y era I1, X era I1, entonces regresionaba contra XT. Y evaluaban el residuo. Al residuo, le hacíamos su test de raíz unitaria, y fíjense, si el residuo era estacionario, esas dos se iban cointegradas. Y si el residuo también era no estacionario, entonces no existía una relación de largo plazo entre las dos variables originales. Entonces, fíjense que la etapa
Uno es bastante sencillo. Hacemos la regresión Y contra X, almacenamos el residuo y al residuo le hacemos test de raíz unitaria. Si rechazáramos la hipótesis nula, quiere decir que el residuo era estacionario. Fíjense, pese a que sus componentes eran no estacionarios. Y si no se echa la hipótesis nula, quiere decir que se cumplía lo que es general. Si las series eran no estacionarias, el residuo también iba a ser no estacionario. Entonces, es muy sencillo. Ahora, ¿qué implica? Fíjense, todavía estos autores van mucho más allá. Dicen que almacenado el residuo y sabiendo que es estacionario, con la verificación de cointegración, entonces la relación a largo plazo es la regresión que hemos hecho, y fíjense, en el corto plazo, el modelo sería un modelo en diferencias, delta YT contra delta YT, y añadimos como si fuese una variable, ese residuo que hemos almacenado desfasado mayor. Aquí le vamos a poner eso, ¿no? Menos 1. Entonces, fíjense lo brillante de este método. Sabemos que X y Y son no estacionarias. Estimamos la relación Y en función, almacenamos el residuo. Luego, a ese residuo le hacemos test de raíz unitaria. Si rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que es estadio y por lo tanto están cointegradas. Y si están cointegradas, la relación de largo plazo era Y en función de X, y la relación de corto plazo era delta Y en función de delta X, y añadíamos el residuo de la regresión inicial que habíamos sacado. Eso es en caso de que rechacemos la hipótesis nula. No rechazamos la hipótesis nula, entonces quiere decir que no están cointegradas las variables y por lo tanto el mejor modelo es delta Y en función de delta X. Entonces, uno dirá, qué bien, o sea, pueden hacer. Es un método válido en los que ya vamos a discutir después sus debilidades, o alguien me puede decir, licenciado, he buscado por todo reviews este método de Engle-Granger de cointegrar y no lo he encontrado. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Uno, o es malo, o dos, es tan moderno que todavía no se lo he incorporado. La segunda respuesta no es ideal. Estos modelos de cointegración han nacido más o menos a mediados de los años 90, entonces, por lo tanto, no ese es el caso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ventajas tiene este método? Primero, es sencillo, ¿está bien? Es decir, es una regresión simple Y contra X, almacenar el residuo, al residuo hacerle test de raíz unitaria. Si es estacionario, listo, ya sabemos cuál es la relación de largo plazo de regresión que hemos estimado. Y si no rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que existe relación de largo plazo. Perfecto. Luego, si ya sabíamos la relación de largo plazo, estimamos el modelo en diferencia, pero al modelo en diferencia le añadíamos el residuo de la anterior regresión, menos 1, y a eso llamábamos modelo de corrección de errores. En cambio, si no estaban integradas, el mejor modelo era delta Y en función de delta X, ¿no? Sin participación de de los residuos pasados, o sea, sin incorporar ese residuo pasado. Entonces, esa sencillez no la vamos a encontrar en otros métodos de cointegración. Entonces, se torna, ¿no? Sin embargo, veremos algunas desventajas. Antes de pasar a las desventajas, el documento del año 87, Engle-Granger, en el que establecían las bondades de la cointegración, de los test de raíz unitaria, etcétera, les valió el premio Nobel, ¿no? O sea, los dos ganaron el Nobel en diferentes momentos. Fue tal, como esta corriente era tan fuerte y tan popular en la econometría, antes del premio Nobel, Granger enseñaba en la Universidad de Oxford. Engle ya estaba en California asesorando a EBIUS, es decir, a este programa, ¿no? Y con Delian y otros, pero
Cuando ganó Granger el Nobel, lo contrató la Universidad de San Diego. De hecho, lo contrató antes de ganar 2 años antes. Granger se basa, no había mucha comunicación entre la escuela americana y la escuela inglesa. La escuela americana es esta que estamos viendo de modelos Barr, ¿bien? Sin modelos Beck, sin modelos de corrección de error. Y la escuela de Granger son modelos causales, los que vamos a ver después de este tema, el último tema, son modelos causales ARDL, con cointegración, con modelos de corrección de error. Entre estas dos escuelas no había comunicación. San Diego, que llamamos top 20 en Estados Unidos, que no era de las mejores, como se dice, contrata a Granger ahí empieza a enseñar su metodología. Las otras universidades no le tiran. Gana el premio Nobel el año 95, es decir, apenas 9 años de aporte, y San Diego sube al lugar 2, al lugar 3 del ranking de universidades americanas de economía. Se populariza bastante la econometría de integración y modelos de corrección de error, y junto con Granger y Engle unen las dos escuelas con estos modelos Beck que estamos empezando a ver ahora, es decir, modelos Barr que de paso incorporan la relación de largo plazo. Entonces, en el de Engle y Granger, por lo tanto, se evoluciona la disciplina. Hoy en día, las dos es con el mismo idioma. Se van a fijar en EBIUS, obviamente tienen los modelos B, los modelos BAR, que es americano, tienen los modelos BEC, que es inglés, tienen los modelos ARDL, que también es aporte inglés, y muy bien. Si entran a los paquetes netamente ingleses, de los marcales de la metodología econométrica inglesa, como por ejemplo este profesor Henry, Dornick, Peigan, etc., ellos desconocen la crítica de Lucas, las refutan, no le tienen miedo a las variables contemporáneas, hablan mucho de exogeneidad, y proponen los modelos ARDL, de donde salen también modelos de corrección de eso. Entonces, su propio paquete, que se llama OXMET, TIGIR, PCF, todos estos paquetes incorporan hoy en día los vectores autorregresivos. Entonces, el idioma es prácticamente el mismo. Ahora, este método de Engle-Granger, que consistía en estimar esta relación, facilita a largo plazo, fíjense, y en función de x. Aquí no hay x menos 1, y menos 1, no hay nada, es simplemente y en x y almacenar el residuo. Quiero hacer un simple unitaria, que obviamente es sencillo hacerlo, y si rechazaban la hipótesis nula, estaban cointegradas. La hipótesis nula, estaban no cointegradas. Si estaban no cointegradas, el mejor modelo era en diferencias. Y si estaban cointegradas, el mejor modelo era corrección de eso. Entonces, nos solucionaban toda nuestra vida. Sin embargo, esta relación de largo plazo, Y beta XT, está bien. En teoría, los residuos, en los modelos de regresión, los residuos tienen que tener distribución. Pero cuando dos son no estacionarias y no están cointegradas, ha de tener distribución normal. Por lo tanto, beta, en el cual hacemos los test de hipótesis, si beta es 1, si beta es 2, etc., deja de tener distribución normal. Esto es nuestro primer modo, que si hacemos test de hipótesis sobre algo que no tiene distribución, en realidad el test de hipótesis no existe. Entonces, la crítica, por lo tanto, es demoledora, ¿no es verdad? Dicen uno, ya qué linda la idea, qué bonito, todo muy bien, pero si yo quiero usar esta relación de largo plazo, quiero hacer test de hipótesis a ella, no lo puedo hacer porque beta no tiene distribución. Y que la veo muy bonita, es la relación de largo plazo, pero no puedo hacer test de hipótesis, es decir, no puedo trabajar con datos de manera aplicada. Es decir, si beta es igual a 0,5 y yo hago el test de hipótesis, si beta es igual a 0,7, lo que encuentre no sabemos,
válido o no, no hay distribución. Cualquier paquete les va a estimar el valor de probabilidad, van a encontrar el valor de probabilidad. O va a corresponder a una distribución que en realidad no existe. Entonces, esa es la principal crítica absolutamente demoledora al método Engle-Granger. También, segunda crítica fuerte al método Engle-Granger es que cuando estimamos Y en función de X, lo hemos puesto porque sí, porque nuestra intuición nos ha dicho que Y dependía de X, pero un test nos diga claramente Y depende de X, no se lo toma en cuenta. ¿Qué tal que la relación hubiera sido al revés? X dependía de Y. La implicación es totalmente verdad. Entonces, es muy sensible esa ecuación 1 es muy sensible a la causalidad de las variables. No es lo mismo hacer depender en función de X que X en función de Y. Por lo tanto, si nos hemos equivocado en eso, obviamente el método tampoco sirve, ¿no? Finalmente, para estimar Y, fíjense, en función de X, solamente he necesitado la información de X, ¿no es verdad? Cuando en realidad está disponible Xt-1, Yt-1. Entonces, ese beta informacionalmente es bastante incompleto. Entonces, llega la historia del test de Engle-Granger, muy lindo, valió un premio Nobel, pero finalmente su uso es muy limitado, o era muy limitado, por el problema de la distribución, por la incompletitud de la información para estimar, por los docs de la relación causal, etcétera, etcétera, y por lo tanto el método estaba siempre provocando desconfianza. Sin embargo, Ebius 1, es decir, la primera versión de Ebius, los que tienen es una joyita, si alguien me lo copia, le pago 100 bolivianos, 200 bolivianos, lo que sea, porque yo tengo un CD que tiene toda la Ebius del 2 para arriba. Yo me acuerdo que traje para vender el 2, pero no tengo el 1, lo perdí en el camino. Entonces, y yo me acuerdo, traía el test de Engle-Granger. ¿Está bien? O sea, en su menú de cointegración traía Engle. ¿No? La antigua versión de BIOS era el paquete TSP, y TSP al pasar a Windows se volvió eBIOS. ¿Está bien? Ahora, muchos años después, bueno, en realidad no muchos, 3 años después de que se propone el test Engle-Granger, un matemático, en este caso Johan, entusiasmado por los vectores autodirecivos, es decir, lo que ustedes ya conocen, él decía, para saber si un vector es estacionario o no, solamente me fijaba si las variables que lo componían eran estacionarias o no. Si a todas había estacionarias, quería decir que el vector era estacionario y trabajaba con ese vector. Si las series eran no estacionarias, entonces las diferenciaba para volver a las estacionarias y trabajaba con las estacionarias. Por lo tanto, no había un test, ¿no? Sí, alguien dijo hola. No, entonces, él que era matemático dijo, voy a diseñar un test al estilo D.K. Fuller, voy a diseñar un test para que me diga hipótesis nula, el vector es no estacionario, hipótesis altera, el vector sí es estacionario. Y propuso el método, encontró, por ejemplo, que, ojo, es un test de raíz unitaria solamente, ¿no? Encontró que existía distribución, le costó mucho a ese, no sé si lo tengo acá, la matemática de eso, que no, me la salté para no abusir, pero era muy importante. Le costó mucho, porque fíjense, un bar
ya es una matriz de variables. Ustedes en estadística no han visto ni van a ver en un libro de estadística test de hipótesis a matrices, ¿no es verdad? Hay test de hipótesis a una variable. Si la media es igual a 10, si la suma de medias es igual a 8, pero no hay un test que nos diga el vector de medias es igual a el vector 1, por ejemplo. Entonces, él eludió el tratamiento matricial porque obviamente no existe estadística aplicada a matrices, ya es demasiado abstracta, y convirtió todo en autovalores, entonces que son numeritos, ya eso, números que representan una matriz. Y con estos autovalores, él encontró la distribución de esos autovalores. Entonces, fue un trabajo brillante, matemático, es decir, si hubiese premio Nobel en matemáticas, ahí está él, ¿no es verdad? Por lo que se dio modos de un test de hipótesis a una matriz, cuando en estadística no existen test de matrices. Entonces, él volvió las matrices en autovalores, que la matemática obviamente ya lo había creado, y a esos autovalores les encontró, si les encontró distribución, tenía claramente la posibilidad de hacer hipótesis. Entonces, ¿cuál era su hipótesis nula? El vector es no estacionario, hipótesis, el vector es estacionario. Entonces, ¿cómo funcionaba la lógica? Si teníamos 3 variables, se formaba una matriz por 3. ¿Está bien? Y el rango de una matriz 3 por 3 máximo es 3. O sea, el rango puede ser 3, 2, 1 o 0. Entonces, la hipótesis nula era todos los autovalores son iguales a 0. Es decir, no existe, es decir, el vector es... Hipótesis alterna, al menos uno de los autovalores es diferente de 0, por lo tanto el vector es estacionario. Entonces fue brillante la idea, lo hizo todo muy bien. Sin embargo, un año después su esposa, Catherine Juselius, economista, toma el documento de su esposo, lo quiere aplicar al estudio de la demanda de dinero, que es una variable financiera. Digo, siempre los financieros han estado detrás de todo lo que estamos hablando. Y dice, mira, he encontrado un resultado medio raro, le dice. He encontrado los autovalores, 3 por 3, con una matriz 2 por 2. Hemos dicho que 3 por 3, el máximo rango es 3. Pero también puede ser 2, también puede ser 0. Si el rango es 0, ya el vector no está ahí. Pero si el rango es 1, 2 o 3, el vector es estacionario. Eso es lo que decía la tesis de Johansen. En cambio le pregunta, y le hace la pregunta difícil, típica, ¿no? Tan lindo trabajo, y le dice, pero ¿qué diferencia hay? Le dice ella, entre que el rango sea 2, 1, digamos en 3 por 3, ¿no? ¿Qué diferencia hay en que el rango sea 3, el rango sea 2 o el rango sea 1? En cualquiera de las 3 ya has rechazado la hipótesis nula, tu vector ya está perfecto. Pero, ¿qué quiere decirle? Y le hizo la pregunta difícil. El hombre le decía, no hay nada que decir, simplemente suficiente que el rango de 0, ya el vector es estacionario. Él también se quedó con duda, obviamente a ella no le satisfizo la respuesta, ¿no? Y Johansen, picado por el tema, decide salir de la duda en ese trabajo de demanda de dinero. Entonces, y ahí encuentran algo que, ahí sí puede ser Nobel, ¿no? O sea, por lo menos, cada año yo hago apuestas, a veces gano, a veces pierdo con Nobel. Y apelando a la demanda de dinero, encontraron algo muy bueno y dijeron lo siguiente: ya, en una matriz 3 por 3, o sea, de 3 variables, ¿no? Si tenemos 3 variables, ¿qué es lo que les va a tocar a ustedes? En una matriz 3 por 3, de 0 quiere decir que entre las 3 no hay nada, son no estacionarias y, por lo tanto, el vector automáticamente no estacionario, y lo que hay que hacer es diferenciarlas, ¿no? Trabajar con delta Y, delta X, delta Z, y tal como les he enseñado en la clase, y no hablemos más. Pero en cambio, dijo, el rango es completo, si el rango es 3,
quiere decir que las tres series son directamente estacionarias. Entonces, como las tres series son estacionarias, introduzco al VAR tal como están, X, Z, no las diferencio, y por lo tanto esa combinación ya va a ser estacionaria. Pero en cambio, y aquí vienen los dos resultados intermedios, fíjense, si el rango es 2 o si el rango es 1. Entonces, cuando el rango no es completo, ahí encontraron eso, dijeron, ¿qué quiere decir que el rango no sea completo? Las simulaciones, los cálculos, etcétera, y vieron que si X, Y y Z eran no estacionarias, la bolsa, o sea, en el vector, y el vector resultaba ser estacionario. Entonces, cuando el rango es incompleto, que las series son no estacionarias, pero el vector entero sí es estacionario. O sea que es nuestra definición de cointegración, con la que hemos empezado la clase de hoy. Fíjense, esta de aquí. I1 más I1, es decir, no estacionaria con no estacionaria, da estacionaria. Entonces, ese es el caso especial, ese es el caso en que decimos que las series están cointegradas. Y si están cointegradas, aquí viene el mensaje económico, obviamente, si están cointegradas, quiere decir que entre esas variables hay una relación estable de largo plazo. Y por lo tanto, el mejor modelo que las representa es un modelo de cosección de errores. Entonces, ellos lo hicieron tal cual, que dijeron ya, si el rango es completo, el vector es estacionario. Y así que las series también son estacionarias. Pero si el rango es incompleto, que el vector es estacionario, pero los componentes del vector son no estacionarios, es prueba de cointegración, y si es cointegración, pasamos del modelo VAR al modelo Beck. ¿Está bien? Entonces, se revoluciona totalmente la disciplina. De hecho, el test de Johansen ya es incorporado en el paquete EBIUS 2. Fíjense que ustedes han visto, seguimos esperando la corrección de heteroelasticidad a los vectores autoregresivos, ¿no es verdad? Ayer hemos dicho que hasta ahí nomás podíamos llegar. Varios años ya se han publicado las correcciones de heteroelasticidad a vectores autoregresivos, pero hasta ahora no se lo ha introducido en EBIUS. Y hay muchos aportes que esperan años hasta que algún paquete se acuerde de ellos. En el test de Johansen se publicó hoy y dentro de 2 meses ya está. Y no solamente en EBIUS, estaban en cualquier paquete económico de la época. De la época, fíjense que estoy hablando del año 1091, cuando Juselius hizo su tesis en demanda de dinero, Johansen se mete a ese trabajo, publican otro trabajo conjunto, Johansen, Juselius, también en el mismo año 1991. En el año 92 aparecen valores críticos de su distribución y aparece en el paquete PC-FIMIL, en el paquete PC-GIB y también aparece en el. Y fíjense que desde el año 91, 92, cuando aparecen estos en los paquetes econométricos, hasta el día de hoy siguen. Entonces, fíjense la magnitud del aporte. Esta es la salida típica del test de Johansen. Eigenvalue es el autovalor. En este ejemplo, trabajábamos con 4 variables: demanda de dinero, PIB, memoria inflacionaria e inflación. Por lo tanto, una matriz 4x4. En la columna izquierda tienen el autovalor calculado y ordenado del mayor al menor: 0.30, 0.25, 0.10, 0.02. Y tienen aquí el valor del test, tienen el valor al 5%, tienen el valor al 1%. Esta es una pantallita medio antigua, porque el EBIUS actual ya trae también valores de probabilidad. Y aquí les dice la respuesta. Asterisco, que se rechazan la hipótesis nula. No hay asterisco quiere decir que no se rechazan la hipótesis nula. Entonces, fíjense aquí, de 4 autovalores, en 2 rechazamos la hipótesis nula. Si hubiéramos rechazado en todos, era rango completo, y por lo tanto las series directamente ya eran estacionarias. Si no hubiera rechazado en ninguno, quiere decir que las series eran no estacionarias y de paso no había ni relación entre ellas.
En cambio, cuando hay menos de 4, más de 1, o al menos 1, fíjense en este caso 2, quiere decir que solamente 2 autovalores son diferentes de 0, quiere decir que hay integración en estas series, y como hemos rechazado 2 veces la hipótesis nula, hay 2 vectores de cointegración. Y esos vectores de cointegración se los proporciona ahí, fíjense, aquí están los resultados. Siempre es en la forma de residuo, es decir, los signos son cambiados. Por ejemplo, demanda de dinero, su coeficiente respecto del PIB, aquí dice menos 1.15, hay que verlo con más 1.15. Entonces dice, ya, la elasticidad de la demanda no, es 1.15, eso quiere decir que es mayor que 1, al ser mayor que 1, es un bien de lujo. El dinero en Bolivia, bien de lujo, perfecto. Memoria inflacionaria. Coeficiente, aquí dice 4.92, o sea que lo hacemos al revés, menos 4.92. Ya, ok. Cuando aumenta la inflacionaria, es decir, cuando hay más shocks de inflación, la gente disminuye su demanda de dinero, es muy peligroso tener dinero en el bolsillo. Ustedes saben, el mejor escape de la inflación es hacerse del dinero, ¿está bien? Entonces, por eso es que había gente que escapaba a pañales cuando eran solteros, inclusive, en la hiperinflación alemana, porque después esos pañales podían venderlos de a poco y utilizaban su sueldo sin perder. Porque tener dinero en el bolsillo, uno cobraba a las 8 de la mañana su sueldo, a las 6 de la tarde ya valía menos. Entonces, el secreto es ese. Mientras más shocks inflacionarios tiene un país, mientras más memoria tiene ese país de inflaciones, la gente va a tener menos dinero. Y ustedes pregunten a sus abuelitos, abuelos, padres, yo creo que por edad que tienen a sus papás, ¿no? ¿En qué estás ahorrando, papá? ¿O en qué estás ahorrando, abuelito? Les van a decir, estoy ahorrando en dólares. Pero puedo con dólares si el tipo de cambio está aquí tan bajo, si las tasas de interés en dólares son casi negativas. No, yo ahorro en dólares. O sea, haz lo que quieras, ensalza a tu querido presidente Morales, háblame de la bolivianización, háblame de tiranía, andate al diablo con eso. Yo ahorro en dólares porque ya he vivido una hiperinflación, 2 hiperinflaciones, o una devaluación, 2 devaluaciones. Entonces, aunque las personas de 60 para arriba, más o menos, han vivido la hiperinflación, jamás les vamos a poder cambiar de chip, seguir ahorrando en dólares, al menos, por lo menos un 50% de sus ahorros. En cambio, a un profesional exitoso de unos 35 años le dices, ¿qué estás ahorrando? Le van a decir en bolivianos. No, estoy ahorrando en bolivianos, la tasa me parece buena, pero dólares, ¿no quisieras dólares? Sí, dólares ahorro un poquito, pero para algún viaje, para pagar alguna transacción en dólares, pero por lo demás, dólares no. Al menos mientras había estabilidad. Ahora no, ahora ya hay un poquito de miedo, ¿no es verdad? Entonces, esa es la memoria inflacionaria. Por lo tanto, a mayor memoria inflacionaria, menor tenencia de dinero nacional. Y la inflación es la inflación de hoy. Sube la inflación, hoy mismo decido no tener dinero, ¿no? Entonces, uno está muy atento a la inflación. Entonces, estos resultados de largo plazo, ese es el B de cointegración, fíjense, son variables contemporáneas, nos muestran la relación de largo plazo, porque es muy, LPIB es el ingreso, es decir, si aumenta eso en 100%, quiere decir que aquí la demanda de dinero aumenta en 115% en el largo plazo. Ya sabemos que si hoy aumenta el ingreso en 100%, probablemente nuestra tenencia de dinero no aumente mucho, aumente en 1%, 2%, ¿no? No aumente mucho, pero en el largo plazo ya vamos a empezar a gastar más. Es decir, imagínense la persona que inicialmente salía los viernes y se pedía 2 whiskies para la persona y su pareja, y con los 2 whiskies hacían aguantar un vaso por 1 hora, ¿no? Ya con mayor ingreso ya invitan a la mesa de al lado más, ¿no? Entonces, el largo plazo es así. Entonces, fíjense la riqueza de la interpretación económica, son relaciones de largo plazo. Aquí sí se interpreta el coeficiente, sí se razona en función de ellos. Por ejemplo, ese 1.15 de la elasticidad de ingreso de la demanda de dinero,
da como para que los académicos se rompan la cabeza unas 2 horas, porque este resultado de 1 o mayor nos dice que en Bolivia el dinero es un bien normal, inclusive un bien de lujo, que a la gente le es fácil de empleo nacional por otras cosas, y es verdad. Cuando vino la inflación boliviana, nuestros trabajadores no han sufrido. De hecho, todavía hay gente que extraña dentro de los movimientos sindicales bolivianos. Es decir, recuerdan como un periodo en que han tenido aumento de derechos, aumentos salariales, pero hemos tenido hiperinflación, ustedes deberían estar fundidos después de la hiperinflación, y no. Lo que pasa es que, por ejemplo, con tanto narcotráfico que hay en Bolivia, si ustedes cobran su dinero hoy en bolivianos y tienen miedo de perder el valor adquisitivo de su dinero, simplemente cobren a la Camacho y ahí encuentran todos los dólares que quieran. UDP también pasaba exactamente lo mismo, es decir, el trabajador cobraba su sueldo a las 6:30 de la tarde al salir de su trabajo, a las 7 ya lo tenía cambiado en dólares. Entonces, no es como en Alemania, como en la Alemania de la post Primera Guerra Mundial. En día dólares la gente cobraba su dinero en marcos y no había cómo cuidar ese dinero, entonces compraban cosas, compraban pañales, compraban madera, compraban lo que sea, porque era la única forma de escapar el dinero. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, surge también por la misma razón, plagados de narcotráfico, hay un mercado negro de dólares relativamente accesible, entonces los venezolanos cobran esmiciados bolívares y mucho problema en cambiar en dólares. Entonces, por eso que no van a tener una eclosión social porque la gente mal que mal ya se acostumbró a un país en crimen, y por lo tanto les es fácil conseguir dinero en dólares, hacen sus transacciones en trueque, ¿no? Que es la otra modalidad. Boliviano 1.15. En cambio, en países normales, en países que no están con el tema del narcotráfico, este coeficiente 0.15 es generalmente mucho menor que 1, 0.5, 0.6, va por ahí. Entonces quiere decir que el dinero es un bien necesario. Es un bien necesario, la gente está expuesta al impuesto a inflación, y el impuesto a inflación afecta más a los pobres que a los ricos. Entonces ahí sí, en esos países, si da de ingreso menor que 1, la gente pobre que sufre el embate de la inflación no puede deshacerse de su dinero y por lo tanto es la que tiene el luto social, o sea que la inflación ahí empobrece. En el caso boliviano, al menos por esta evidencia, este numerito que está calculado con bastante cuidado, siempre los resultados son 1 o mayor que 1, entonces quiere decir que acá en Bolivia el impuesto a inflación ha sido neutral, ha afectado por igual a los ricos. Entonces, hemos tenido perdedores y ganadores en los dos lados con la hiperinflación. Familias que se han empobrecido, familias de clase media que se han empobrecido, ¿no? Y por lo tanto que maldicen a Silvio Suazo hasta el día de hoy. Y familias pobres que no son pobres con la hiperinflación gracias a que había una abundancia de dólares. Entonces, ahí queda, digamos, esta discusión. Por lo tanto, el test de raíz unitaria de Johansen en realidad se ha vuelto test de Cohen-Johansen. ¿Está bien? Entonces, él quería hacer es tener un test de raíz unitaria para saber si el vector era estacionario o no estacionario. A la gente eso no le interesa porque uno ya sabe estacionarias o no cuando les ha hecho el análisis individual, y uno dice ya, si todas son estacionarias, el vector es estacionario. Si todas son no estacionarias, el vector es no estacionario, por lo tanto las diferencio y lo convierto en estacionario. Si mezclo estacionarias con no estacionarias, el vector siempre va a salir no estacionario. Entonces, sin embargo, ya tomando el caso de cointegración, el test de Johansen se vuelve un test de cointegración con los mismos cuidados. Fíjense, esta es la ventaja que vamos a trabajar, con los mismos cuidados que deberíamos tener en un test de raíz. ¿Se acuerdan? El test de raíz unitaria era con constante. Aquí, ¿qué tenemos que hacer también? Con constante. El test de raíz unitaria para ver si es estacionario o no estacionario sin tendencia. Aquí también tenemos que hacer sin tendencia. Luego teníamos que hacer en niveles. Aquí también hacemos en niveles.
queríamos saber si la tendencia era determinística o estocástica, poníamos tendencia. Entonces, en ese caso aquí también ponemos tendencia. El número de desagües, nosotros dejábamos que el paquete calcule. Fíjense aquí, no podemos hacerlo automático. Entonces vamos a tener que poner un número de desagüe, el adecuado, el exactamente adecuado, que nos permita tener residuos esféricos. En el VAR podríamos tener variables exógenas, el trend, el arroba trend, las DAM. Aquí también tenemos una ventanita para ese tipo de variables. Entonces, con todo esto, tenemos un test bastante completo. La gran pregunta, y aquí está el problema, es en los desagües. Estos desagües. Y justamente BIOS está preparado para eso. Entonces, ¿cuántos desagües voy a poner? Entonces, previo al test, hacer el test de Johansen, estima el BEC, es decir, el regresivo, solamente que con BEC, la segunda opción. Entonces, en ese caso, intentamos un rezago, vemos que no hay ruido blanco, desechamos el modelo, pasamos con 2 desagos, con 3 desagos, con 4 desagos. Al final conseguimos un espectacular modelo de desagos en el que tenemos ruido blanco, elasticidad, normalidad de los residuos. En ese momento, con esos 14 desagos, recién podemos hacer Johansen. Ahora, en el test de Johansen encontramos que no hay cointegración, entonces ya no puedo trabajar con un BEC, con la ventana del VAR que hemos visto ayer, silencio las series hasta que se vuelvan estacionarias y trabajo con el VAR, con 14 desagos también. Listo, terminado. Sí, con 14 desagos que son estacionarias, es decir, que hay cointegración, entonces mantengo mi estimación de la que acabo de estimar y este es el modelo final. Y de paso interpreto económicamente el vector de largo plazo. Modelos BEC en las que se incorpora de largo plazo son tremendamente buenos predictores de mediano y largo plazo. Y con un modelo en el que existe la relación de plazo allá adentro, podemos proyectar ya mucho más de 2 meses, más de 3 meses en un modelo mensual, por ejemplo, puede proyectar, ser realmente ambicioso en sus proyecciones. Entonces, podemos proyectar como si nada un año, ¿no? Con bastante soltura. Ahora, la interpretación de los tests, como les decía, en EBIUS tenemos 2 tests, el test de traza, fíjense aquí los valores de probabilidad, ya saben que si es menor que 0.05 rechazan la hipótesis nula, en este caso fíjense tenemos un rechazo, 2 rechazos y el tercero no, o sea que tenemos 2 de 3 rechazos, incompleto, por lo tanto hay cointegración. Si en las 3 si hubiéramos tenido 0 rechazos, no había cointegración. Y si hubiéramos tenido 3 rechazos, es decir, completo, tampoco hubiera habido así. ¿Está bien? Entonces solamente hay cointegración cuando es incompleto. O sea, cuando tenemos 1 o 2 rechazos en este cuadro. Uno es el test, ¿no? Otro es el máximo autovalidador. Los 2 tests deberían arrojar lo mismo, los 2 tests debieran tener el mismo resultado. Si hay distancia, el investigador tiene que ver más o menos qué ha pasado. Por eso es que BIOS les ofrece 2 tests de la misma en este caso. Y obviamente son muy delicados los tests, pero de esta manera se presenta, por ejemplo, el vector auditivo. Fíjense que en la parte de abajo están las relaciones del VAR, pero en la parte de arriba, fíjense, están las relaciones de largo plazo. Si tenemos 2 vectores, fíjense, uno, donde dice el 1 es la primera ecuación de largo plazo, donde dice 2 es la segunda ecuación de largo plazo. Entonces son interpretables en términos económicos, tienen hacer test de hipótesis con ellos y básicamente se convierte en una herramienta poderosa de análisis. ¿Qué otra cosa? Aquí voy a irme atrás. ¿Qué ventaja tienen estos modelos de corredor? No, me voy adelante. No. Este es un modelo de
una de las ecuaciones del Beck. Fíjense, solamente fíjense en la ecuación nada más. Delta Y en función de delta Z, con dos variables. Y dentro del corchete, Y en función de Z. Fíjense que conviven delta Y y delta Z con Y y Z, es decir, las variables en diferencias y las variables en niveles. Este corchete que está aquí adentro es la relación de largo plazo. Y estos coeficientes que están en delta es la relación de corto plazo. Un modelo de corrección es un Beck, combina el corto plazo con el largo plazo. Imagínense ahora, cambien a Y y Z, que Y sean las exportaciones y que Z sea el tipo de cambios de... Fíjense que van a tener dos coeficientes, beta 1, este de acá, y este beta 1 más beta 2 sobre 1 menos beta 3, que también está ese tipo de cambios real. Fíjense que van a tener la elasticidad de largo plazo, esta dentro del corchete, y la elasticidad de corto plazo, esta que está fuera del corchete. Es decir que, por ejemplo, beta 1 puede ser 0, y esta combinación puede ser diferente de 0. Entonces, ¿qué diríamos? Que en el corto plazo, tipo no afecta a las exportaciones, pero sí afecta en el largo. Fíjense las ideas. Puede haber otro ejemplo al revés, incentivos tributarios, ¿no? Y exportaciones. Entonces, en este caso, ¿qué tal que beta 1 sea diferente de 0 y aquí todo este coeficiente sea 0? Eso quiere decir que no hay integración, que en el largo plazo exportaciones no se unen a los incentivos tributarios, pero en el corto plazo sí lo hace. Tener dos coeficientes a la mismo par de variables y por lo tanto eso enriquece tremendamente. Vamos a tener las de las corto, las de relación de largo, el multiplicador de impacto, el multiplicador de largo plazo. Aquí cambian el nombre a Y, cambian el nombre a Z. Darle publicidad, ventas y Z publicidad. Ventas en función de publicidad, igual, aquí en la misma ecuación, es decir, en el corto plazo la publicidad afecta positivamente muy fuerte, y en el largo plazo la publicidad no tiene gran efecto, es chico. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces la publicidad, si tengo un mal producto, tengo un mal packaging, tengo una mala administración, tengo un mal servicio al cliente, y hago buena publicidad, ¿de qué me va a servir? Las ventas en el largo plazo no van a aumentar. En el corto plazo sí va a haber ilusión en la gente, van a comprar una vez y después van a justamente corregir su error, eso se llama modelo de corrección de errores, ¿no? Y van a tomar en cuenta otras. Lo mismo con otras medidas, por ejemplo, calidad. Digamos, en este caso ponemos fideos con un buen gluten, estiran bien, etcétera, pero a la gente no le... la gente que compra fideo no está en la bolsita, no lee en la bolsita cuánto gluten tiene, entonces medio que no le interesa. En el corto plazo, un mejor gluten no aumenta las ventas, pero en el largo plazo sí, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de fideoanos, ¿no? Don Vittorio, y hay otro más que ahora está, que prácticamente dice que mezclan la harina de trigo con la harina de pescado en Tacna, y eso mandan para los, o sea, que uno cocina esos fideos y se parten, se rompen, entonces uno come el agua de fideo en lugar de sopa de fideo, entonces uno dice que porquería de fideos que es está tan barato que nunca más voy a comer, porque no tienen gluten, ¿no? Tienen un 10% de harina de pescado, que es hueso de pescado molido, ¿no es verdad? Entonces, chau la demanda de sus fideos, en algún rato se los den para que tenga un buen gluten, que estire muy un tallarín que no se rompa el fideo, etcétera, etcétera. Entonces, estos modalitos de selección de error, por lo tanto, son el estado en este momento para cualquier análisis. De hecho, vamos a ver una metodología ya, creo que ya empezamos con los modelos EDL, en los que directamente ya vamos a estimar el modelo de corrección de errores, ¿no? Y vamos a ver qué casos particulares se dan, convierte o si se mantiene como modelo de corrección de errores. En el modelo de Johansen,
nosotros también directamente el modelo de corrección de ROEs, y si hay cointegración se mantiene. Fíjense, si no hay cointegración, todo el corchete y su coeficiente, ¿en qué se convierte el modelo? Fíjense, delta Y igual en función de delta Z, o sea, en el clásico bar, pero con las series diferenciadas. ¿Está bien? Entonces, de esta manera nosotros, fíjense, hemos matado prácticamente tres pájaros de un tiro al hacer el test de Johansen o al prepararnos para el test de Johansen. O sea, por eso es que digo, tarde o temprano vamos a tener a Johansen ganando el Nobel. Lo justo sería Johansen y Juselius ganando el Nobel. Probablemente les den a Johansen y a estos autores que ustedes están viendo acá abajo, por ejemplo, a Osterwald-Lenum, Osterwald-Lenum, estos que están aquí abajito, que son los que han encontrado la distribución estadística que permita hacer el test. Entonces, la idea la dio Johansen, la aplicación la hizo Juselius, y la estadística le hicieron Osterwald y Lenum en el año 92. Entonces, por ahí el Nobel les den a los 4, por ahí el Nobel es solamente a Johansen solo. Acuérdense, no sé cuándo, pero casi estoy seguro que les van a dar el Nobel. Obviamente su gran desventaja es que son daneses, muy pocas veces se da el premio Nobel americanos, ¿no? Pero las apuestas están hechas, como se dice, ¿no? Bien, entonces, hemos matado 3 pájaros de un tiro. Primero, ya sabemos si el vector es estacionario o no, cosa que no es muy importante. Segundo, sabemos que las series están cointegradas o no, y de paso tenemos el vector de cointegración bien claro. Y tercero, el Beck estimado, que de paso tiene residuos estáticos, tiene ausencia de raíces unitarias, tiene su gráfico de respuesta, y en sí nos predice muy bien. Entonces, ¿cuánto hemos logrado al estimar un vector de cointegración? No sé si tienen preguntas al respecto. Bien, entonces vamos a voy a compartir en el grupo una de views que contiene 3 series de tiempo, contiene el consumo en la economía inglesa, el ingreso de los consumidores en esa economía inglesa, inflación en la economía inglesa. Son 3 variables. Buscaré el archivito. Lo voy a describir primero y después se lo voy a pasar después de describirlo, porque quiero mostrarles algunas cosas, por qué es importante, digamos, por qué se han escogido estas variables y por qué se las ha... Perdón. Entonces lo buscamos. Antes de que se los ponga en su tabla para dar la idea de esto. La variable que vamos a estudiar va a ser la variable consumo, el consumo de los consumidores, gasto que hacen los consumidores en base a un modelo trimestral. Fíjense que esta es la evolución de la economía inglesa. Ustedes saben, la economía inglesa tenía fama de ser un país del primer mundo durante varias décadas, pero fíjense que eso hasta la crisis del petróleo que ya les he contado el otro día, la guerra de Yom Kippur, la crisis petrolera, la estanflación, etcétera, que fíjense que el consumo a partir del tercer trimestre del 73, es decir, hasta el trimestre en que empieza la guerra, se derrumba. Es una caída libre de varios trimestres, luego empieza a recuperar un poco, ¿no? Y luego vuelve a caer y se estabiliza
un nivel ligeramente superior al nivel de crisis, pero de alguna manera, fíjense, un nivel es comparable a los niveles previos a la crisis. De hecho, ustedes, en el caso inglés, vean películas inglesas post-1975, post-gobierno de Thatcher, o sea, Thatcher es 1980, y ya no ven un país próspero, ya no ven un país rico, ya no ven un país como podía haber sido Estados Unidos, Suiza, etcétera. O sea, Inglaterra pasó a ser un país del segundo mundo con la crisis del petróleo. De hecho, en muchos casos se lo toma como un aliado menor a Estados Unidos, que Estados Unidos le impone ciertas políticas de seguridad mundial, etcétera. Tienen películas como Billy Elliot, papel un desempleado negro porque las minas se habían nacionalizado, o tienen la película de Boxer, que era un boxeador que era un ex guerrillero irlandés, se ganaba la vida boxeando, o tienen peor todavía, una película que un grupo de desempleados también en un pueblo minero tenían más ingresos, deciden hacer striptease en su pueblo, en strippers, siendo padres de familia, ¿no? Etcétera, etcétera, porque estaban dados por el desempleo. Que este es Inglaterra, por eso es importante el ejemplo, porque nos muestra, fíjense, una economía que se tumba y no se vuelve a levantar. De hecho, hasta el día de hoy, el PIB de Inglaterra, en términos reales, ya no es el mismo de antes de los 70. Entonces, nos va a interesar el consumo. ¿De qué depende el consumo? Obviamente depende del ingreso de los consumidores. Fíjense que el ingreso de los consumidores también se derrumbó, obviamente, por efecto de la crisis. Entonces ya sabemos qué pasó. Eso cayó el consumo, nunca se levantó el ingreso, nunca se levantó el consumo. Fíjense, es largo plazo. Estamos hablando mucho de largo plazo. Y finalmente, inflación, ¿no? Finalmente, la inflación. En ese país fluctuaba por efecto de la guerra, fíjense, tiene de la inflación, la dominan rápidamente, baja rápidamente y vuelve a su sitio. Sin embargo, han visto los efectos, han sido ricos. El consumo y el ingreso bajaron y nunca más subieron, subió, volvió a su sitio, pero lo demás ya no fue lo mismo, ¿no? Entonces es el típico caso de una histeresis. Entonces, estas tres variables yo les voy a poner ahora, ¿no? Y voy a salvar en el grupo, ¿no? En eso nos vamos, por favor, al break mientras bajan. Henry ejemplo Beckley, vamos. Y se los bajo al grupo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, por favor, tomaremos el consumo, que es nuestra variable de interés que está baja, y le haremos el test de raíz unitaria con las técnicas con las que hemos aprendido. Entonces, voy a compartir la pantalla, ¿no? A ver, ya. Y la variable consumo, ahí la tenemos con el nombre CONS. Es una muestra trimestral. Esta base de datos era desde el paquete PCGIB del año 95, por eso es medio antigüita, pero para nuestros fines lo importante es el cálculo, el ejemplo. ¿Está bien?
Entonces tomamos cons, si quieren lo vamos a salvar en PowerPoint para que lo tengamos, ustedes puedan sacar también, ¿no? Ejemplo BEC, ¿no? Consumo, ingreso e inflación en el Reino Unido. Entonces, desde raíz unitaria cada uno, vamos a, aquí queremos saber si las series son o no son estacionarias. A las no estacionarias les vamos a estimar el BEC, a las estacionarias las vamos a dejar fuera por el momento, si es que hay alguna estacionaria, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nuestro interés es estimar un BEC. ¿Está bien? Al estimar un BEC, ¿qué hacemos? También con su test de cointegración. Entonces, tomamos la variable cons, que está acá, y hacemos view unit root test, nuestro test clásico de DK Fuller, para saber si está o no. Entonces, fíjense aquí, el valor de probabilidad es 0.81, es mayor que 0.05, es 0.10, por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula. Conclusión, la variable cons es no estacionaria, ¿no? Entonces, aquí ponemos el resultado, cons, ¿no? ADF prob a 0.81, ¿no? Entonces, no pasa hipótesis nula, entonces es no estacionaria. ¿Está bien? Ya saben que cuando ya sabemos que la serie es no estacionaria, hacemos el mismo test de hipótesis, pero con tendencia, para ver si es determinística o estocástica. Hacemos el mismo test acá. Unit root test esta vez con trend. Y fíjense que tampoco rechazo la hipótesis nula. Conclusión, la tendencia es estocástica. Entonces ponemos ADF con tendencia o igual a 0.26. Entonces, no rechazo H sub 0, entonces no es, entonces tiene tendencia aleatoria, es decir, estocástica. Perfecto, entonces ya hemos caracterizado, fíjense, la variable consumo es una serie no estacionaria con tendencia estocástica. Y si quieren, hacemos el test de delta consumo para ver si delta consumo ya es estacionaria. Entonces hacemos el test view unit root test a primera diferencia, solamente con intercepto. Y fíjense que delta, valor de probabilidades de lejos menor que 0.01, rechazo la hipótesis nula, cons ya es estacionaria. Entonces anotaremos también eso. Entonces ADF a delta cons probabilidades igual a 0.00, entonces rechazo hipótesis nula, entonces del cons es estacionaria. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, cons es integrada de orden 1, ¿no? Cons es I1, porque hemos tenido que diferenciarla una vez para que se vuelva estacionaria. Entonces, fíjense cuánta información hemos capturado de cons. Mucho, si ustedes pudiesen tener el modelo ARIMA de cons, es decir, el coselograma, ver cuántos arcos MA, si tiene heteroelasticidad, si tiene observación atípica, pueden sacar de mucha más información a cons. Por el momento,
realmente estamos viendo lo grueso, lo correcto, ¿ya? Ir hasta el modelo completo de CONS y con esa información armar el vector autorregresivo como debiera la tesis, deberíamos hacer así. Acá por la restricción de tiempo, queremos ir rápido al BEC porque ahí hay muchas cosas que hacer y decir. Haremos lo mismo ahora para la variable INC. INC es INC. Cons obviamente es consumo. La variable ingreso hacemos lo mismo, los mismos pasos vamos a hacer, es decir, vamos a cambiar las conclusiones, o sea, si es que son diferentes. Entonces, primero, el ADF de eso. Entonces, nos salimos de cons, tomamos ingreso, y hacemos view, unit root test, en el nivel, con intercepto, y fíjense que es 0.2688. No rechazo la hipótesis, ingreso es una serie no accionaria. Entonces anotaremos eso acá. 0.26 será el valor de probabilidad. No rechazo la hipótesis, ¿no? Entonces, INC es no estacionario. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ADF frecuencia. Dado que es no estacionaria, queremos saber si es estocástica o determinística. Entonces veremos. Hacemos el mismo test, view, unit root test, esta vez con tendencia, con trend. Y fíjense que no rechazo la hipótesis nula al 5%, pero sí rechazo al 10%. Entonces uno dice, a ver, ensayaré otro test, estoy muy en la imagen acá, haremos con el Phillips-Perron, si quieren una manera de jugar, ¿no? Phillips-Perron 0.04, entonces uno dice, aquí tengo una duda, ¿no? Si nos mantenemos con el Dickey-Fuller, dice 0.07, no rechazo al 5, pero sí rechazo al 10, y pondremos eso, así tal cual, el resultado, ADF con tendencia, 0.07, no rechazo al 5%, pero 10%. ¿Está bien? Aquí técnicamente sigue teniendo estocástica, pero ya no es tan vida, podría ser determinística. A ver, veremos su gráfico, si tiene el gráfico de una determinística. Ustedes saben, determinística es con tendencia, y bien clarita la tendencia, pocas fluctuaciones. Fíjense, no para una tendencia determinística, fíjense, hay violentas fluctuaciones, la tendencia es negativa, y uno dice, ¿por qué esto me está dando tendencia determinística? Porque hay una estacionalidad, veremos el cosmograma, por ejemplo, ¿no? El cosmograma parece, obviamente es el típico cosmograma de una no estacionaria, fíjense, nunca termina, y si vemos el cosmograma de la primera diferencia, no hay nada, pero fíjense que ahí en el desagüe 18 hay como un salto del cosmograma que no sabemos qué es, por qué es, entonces medios evidentemente, pero sí, efectivamente el grafo no corresponde a una tendencia determinística. Ya saben, una tendencia determinística es una línea que va subiendo casi alrededor de la línea con muy pocas fluctuaciones, o va bajando alrededor de la línea con muy pocas fluctuaciones. Uno no detecta la línea y encima las fluctuaciones son violentas. Entonces, conclusión, nos quedamos con no rechazar la hipótesis nula y tratarla como tendencia estocástica. Entonces, ingreso, INC, tiene tendencia estocástica. Sabemos delta INC para ver ahora que si es estacionaria ya la diferencia, tal como hemos hecho hace un momentito con el consumo. Entonces, unit root test a la primera diferencia con intercepto, ok, y fíjense que rechazo la hipótesis fuertemente. Conclusión, ingreso
es estacionaria. Entonces ponemos aquí, el igual es CO, rechazo, entonces delta ingreso del INC es estacionaria. Por lo tanto, delta INC, por lo tanto la variable ingreso también es I1, ¿sí? No estacionaria, integrada de orden 1, es decir, que con solamente diferenciarla una vez, ya la ha vuelto estacionaria. Entonces, está linda. Finalmente, nuestra tercera variable, que es inflación, aquí está inflación, hacemos el test de raíz unitaria, en niveles con intercepto, y fíjense que ya hay rechazo a la hipótesis nula. Fíjense, quiere decir que inf directamente ya es estacionaria, ¿no? Entonces vemos esos resultados, ¿no? Inf, y anotamos, ¿no? ADF prop es igual a 0.00, ¿no? Rechazo H sub 0, tanto inflación es directamente estacionaria. Por lo tanto, inf es integrada de orden 0. Directamente ya es estacionaria. Entonces, fíjense, tenemos, ahora sí lo nuestra filmina, ¿no? Fíjense, tenemos consumo es integrada de orden, ingreso es integrada de orden, inflación es integrada de orden 0. Esas son nuestras tres variables. Con el método de Johansen, análisis de cointegración entre series y 0. Esa es una gran limitación del método de Johansen. O sea, si tomo dos variables, no puedo saber si están cointegradas o no. Pero en cambio, si tomo variables I1, que son no estacionarias, puedo hacer cointegración. Entonces, eso vamos a anotar, ¿no? Construcción del B. Entonces, anotamos, ¿no? Dado que cons son no allá, ¿no? Existir una relación de largo plazo. ¿No? Para ello, debemos, ¿no? Un BEC. Luego, dado que inf es estacionaria, no es posible con el método de Johansen ¿no? Identificar, ¿no? Relación de largo plazo entre series estacionarias. Es una gran limitación de este método. Ya vamos a más, tiene varias, pero hasta ahí vamos a empezar a anotar así poco a poco. Entonces decimos, solo trabajamos con cons y con inc. ¿Sí? Que son I1. Esa es nuestra información previa. Entonces nos vamos a nuestra ventanita de eViews. Me voy a Quick y Estimate. Y fíjense que volvemos a la misma ventana que hemos estado viendo ya estos últimos 2 días. Es el tercer día que estamos viendo la ventana. ¿Está bien? Pero esta vez, a diferencia de las veces previas de estándar bar, ahora escogemos, fíjense, BEC.
vector error correction. Queda muy poquito la ventana, fíjense, casi imperceptiblemente. Y aquí ponemos las variables endógenas. Ponemos cons y ponemos... Aquí ya empiezan las diferencias. Fíjense, aquí las variables, para estimar un VEC, las variables necesariamente tienen que ser no estacionarias. ¿Está bien? Cuando estimábamos un VAR, necesariamente tenían que ser estacionarias, ¿se acuerdan? En cambio, al estimar un VEC, necesariamente tienen que ser no estacionarias. Primer apunte. Segundo apunte, el orden de las variables es importante. Ya no va a ser lo mismo poner cons inc que inc cons. ¿Está bien? Ese es un segundo. Voy a salir la pantalla. Lo vamos a poner en nuestro apunte porque fíjense lo que estamos diciendo es harto importante. Entonces, indicaciones, ¿no? Para la ventana VEC. Entonces, primera indicación, ¿no? En la ventana de endógenas, ¿no? Todas tienen que ser I1, es decir, no estacionarias. Está bien, esa es primera recomendación, ni siquiera recomendaciones, primera instrucción, primera orden, no hay una acá. No podemos meter lo que queramos en esa ventana. Segunda, es el orden de las variables, es importante. En este caso, ¿no? Estamos estudiando la variable cons. Esa es la que queremos estudiar. Pensamos que cons depende del ingreso, estamos tratando como endógenas, es decir, que una depende de la otra, pero cuando estimamos un VEC, la factorización de Cholesky nos dice que el orden es importante. ¿Está bien? Ese es segundo. En la ventana de exógenas, ustedes tienen ahí, ¿no? Fíjense, no incluir ni T ni tendencia. ¿Está bien? Es decir, que Anita, que antes estaba C, podíamos tener constante, podíamos tener tendencia, aquí prohibido. En esa no ponemos ni constante ni tendencia, ¿no? Podemos poner dummies, por ejemplo, en el caso de observaciones atípicas, u otras variables, ¿no? Que sean estacionarias directamente. No podemos poner ahí una variable nuestra. Por ejemplo, inf podemos ponerla ahí, si tuviésemos necesidad. Si hubiésemos necesitado alguna variable dummy por alguna observación atípica, la ponemos ahí. ¿Está bien? Entonces, ojo, el cuidado con la ventana de exógenas. Y rezagos, ¿no? Rezagos, los que vienen de los modelos individuales, ¿no? O de una estimación previa. Si no, obviamente tanteo. Si uno no tiene idea ¿no?
Hacemos a simple tanteo, es decir, empezamos con un rezago, luego con 2, qué pasa con 3, etcétera. Pero si hubiéramos estimado el ARIMA de cada una, ya sabríamos cuántos rezagos poner, ¿no es verdad? Si hubiéramos, si hacemos la tabla de Lang Length Criteria, también ahí podemos ver qué nos aconseja el programa. Entonces, veremos. Bien. Optaremos por eso, del que nos aconseja el programa, y vamos a ver si tecleamos aceptar, van a ver que fíjense, la presentación de las ecuaciones ahora es diferente, porque fíjense en la ecuación, presenta encima de la ecuación, presenta lo que se conoce como vector de cointegración. En la segunda ecuación no existe. Ya hemos dicho que solamente puede haber un vector si el rango es 2, si el rango es 3 puede haber 2, si el rango es 4 puede haber 3, pero no puede ser completo. Entonces, antes íbamos a View, fíjense, ha cambiado todo de nuevo, ha cambiado el menú, y en el Lag Structure, fíjense, ya no tenemos Lang Length Criteria. Entonces, y uno dice, entonces, ¿cómo busco mis uno por uno? ¿Qué hago? He pasado un curso muy bueno en el Fondo Monetario Internacional, que es técnicas de predicción de series de tiempo, y ahí nos dieron un chanchullito bueno en este caso. El chanchullito es estimar el VAR, obviamente con las series estacionarias, y con el número óptimo de rezago, usar ese número óptimo de rezago en el BEC. Ahí va a sobrar un rezago, es decir, se nos va a ir la mano, pero ya vamos a saber con qué número trabajar. Podemos hacer esto. Esto podemos salvarlo por el momento, ¿no? Name. Y en Estimate, en vez de hacer, fíjense, simplemente por cada que rezago poner aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al VAR y vamos a estudiar, vamos a trabajar delta cons y delta ing. Ahorita yo lo voy a poner en el PowerPoint, pero fíjense qué estamos haciendo frente en nuestro afán de saber qué rezagos poner, cuántos rezagos poner. Vamos a hacer esto y vamos a dejar que el paquete nos acoge un cierto número de rezagos, y a ese número de rezagos le hacemos todos los tests, y si estamos felices, usamos ese número de rezagos. Fíjense, uno dice, no, ponemos los que ustedes ya saben que no es así. Estimamos el VAR, evaluamos el VAR, el test LM, ¿no? En este caso, residual test LM. Como es trimestral, le ponemos igual unos 12 rezagos, y fíjense que tenemos ruido blanco, ¿no? Entonces, pero lo importante es con cuántos rezagos nos aconseja el programa. Entonces, vámonos, Lag Structure, fíjense, ahí sí tenemos Lag Length Criteria, con estos 12 rezaguitos, y veremos, a ver, rezago nos aconseja Schwarz, y con 2 rezagos nos aconseja Akaique. Entonces trabajaremos con Akaique, en este caso que tiene más o menos un número de rezagos. Entonces trabajaremos con 2, le haremos los test 2. Ya hemos visto que es ruido blanco. Hay un rechacito aquí en el rezago 5, pero en el agregado no hay ninguno al 5%. Veremos heteroscedasticidad con términos cruzados. CO12, no rechazo la hipótesis nula, no hay problema, no tengo elasticidad, y normalidad de los residuos con Luchtpool, fíjense, CO36 no rechazo, en la ecuación 2 no rechazo, en la ecuación 1 no rechazo. Entonces me voy a nuestra presentación y diremos, ¿no? Los rezagos, en este caso, ¿no? En este caso se estimó un VAR delta cons y delta ing, y se encontró el número óptimo con Akaique
era 2 desagos. Entonces, con 2. Fíjense. Entonces, no es jugar con la caso. En esta tablita estimate, volvemos al BEC, volvemos al original ing, ya sin el delta, y ponemos 2 desagos acá, confirmados 2. ¿Está bien? Entonces, por favor, nos acostumbraremos a jugar, hagan ese esfuercito de tener la explicación técnica de dónde han salido los. No vamos a usar inf, lo vamos a dejar ahí, y clicamos aceptar. Ahora, aquí está el vector, sin embargo, ya no interpretamos nada, directamente pasamos a los tests. Doctor, una pregunta. Entonces, vamos. ¿Sí? Disculpe, para hallar estos rezagos del VAR, siempre hay que poner con delta de las variables. Porque como cons e ing eran no estacionarias, en el VAR siempre tienen que ser estacionarias. Por lo tanto, al VAR, si cons es estacionaria, para que se vuelva estacionaria, tiene que ir como delta cons, ¿no es verdad? Si ing es no estacionaria, al VAR tiene que ir como ing. Por eso que en el VAR hemos hecho obligatorio con delta cons y delta ing. Gracias por la aclaración, doctor. Por ningún motivo, por nada del mundo posible, es que en el VAR pongan series no estacionarias. ¿Está bien? Jamás. Siempre tiene que ir estacionaria. Entonces, en este caso, ya tenemos el BEC aquí. Licenciado. ¿Está bien? Sí. En el BEC siempre tiene, si una de las variables fuera de orden 2, ¿dónde podemos diferenciar? La diferencia una vez. Digamos. No, si la cons es de orden 1, si ingreso fuera de orden 2. Sería así. Cons y delta ing. Si orden 2, fíjense, cons es de orden 1, estacionaria I1, ¿es verdad? De ing es I2. Si la diferenciamos una vez, ¿cuánto se va a 1? Entonces, fíjense, las dos van a tener I1 y I1. Así la diferencia. Sí. Y si estudiásemos el VAR y delta ing fuese delta 2, en el VAR, los deltas, creo que la una es I2, entonces sería D cons, ¿no? Está normal. Y D ing, que es I2, sería D, 2. Entonces, en ese caso, fíjense, las dos son I0. ¿Está bien? Sí, buena la pregunta. Todas tienen que ser del mismo orden. Las dos tienen que ser I1. Si uno 2 y el otro es I1, decíamos. ¿Está bien? Entonces ahora hacemos lo que ya sabemos hacer. Todos sus tests. Fíjense que el enviado, algunas cosas son las otras, ya no. Test LM, seguimos trabajando con el LM. Y fíjense que efectivamente tenemos un sólido blanco, no hay ningún rechazo. Si rechazamos ahí en el 0,4, pero en el acumulado, fíjense, no tenemos ni el más mínimo problema. Entonces, confirmado, tenemos desagos residuos ruido blanco. Vámonos a heteroselasticidad. Residual test, fíjense que la heteroselasticidad, 0,33. No rechazo la hipótesis nula, no tengo heteroselasticidad. Todo está ok. Y ya saben, en normalidad, test Cholesky, me voy directamente al resultado, 0,53 no hay problema, la ecuación 1, 0,21 no hay problema, la ecuación 2 tampoco hay problema. Por favor, me está llamando el viceministro, un ratito, me dan 2 minutos.